La otra vez, en la madrugada, estando muy cansado y con sueño, estaba dibujando este trend que se popularizó en Instagram. Un trend hecho por artistas que no dura más de unos segundos. En este se muestra cómo es que al escoger nuestros personajes favoritos, sin querer, estamos escogiéndolos porque nos vemos reflejados en ellos. Todo esto con la canción de fondo de Siena, de Marías, que por razones de copyright no puedo poner aquí. Pero en resumen es eso, lo que dice la leyenda. A menudo elegimos a nuestros personajes favoritos porque nos vemos reflejados en ellos. Cansado, tomé mi cámara, me encuadré mal, improvisé un micrófono y me pregunté esto. ¿Y por qué hacemos fanart? O sea, son un montón, pero un montón de dibujos los que tienes que hacer. Y además hay gente que lo anima. ¡Qué trabajazo! Mientras lo he estado haciendo, llevo apenas 3 personajes y medio. Y llevo 3 días dibujando. No, llevo más de 3 días ya dibujando esto. Y estoy muy cansado. Y entonces me empecé a tomar demasiado en serio la pregunta, ¿por qué hacemos fanart? Se me hizo como súper raro, porque normalmente pensaría uno que un artista es alguien sumamente original, alguien que crea desde su propia imaginación. A partir de la total nada, de repente plasma una obra y hace una pintura, y hace un dibujo, y hace un cómic, o etcétera, etcétera, etcétera. Y en ocasiones yo mismo me invado con estos pensamientos de que tal vez el fanart no es algo tan artístico como los trabajos originales. Se siente como si no fuese arte real y como que es como una especie de subarte. Y me lo cuestiono yo mismo. A veces me pregunto si realmente soy una persona creativa, si me gusta tanto dibujar personajes de otros o escenas de otros. Y a veces creo que existe como en este imaginario colectivo la imagen del artista como un genio, un superhumano que solamente con su cerebro, mucha imaginación, a partir de la nada creó algo que es increíble, algo totalmente original, similar a un mago que de sus manos revela una flor o una carta. El artista es alguien que crea a partir de la nada y que lo único que brota de su cerebro son ideas originales. Para mí estos fueron pensamientos un poco desalentadores considerando la cantidad de dibujos que estoy haciendo de fanart y los que aún me faltan. Y entonces me pregunté por qué lo hago. Bueno, y la verdad es que viendo este video en retrospectiva puedo decir que la pregunta nace de la inseguridad. ¿Qué tal que el fan art no es arte real? Posiblemente para algunos críticos del arte, aquellos que conocen el arte real, el arte elevado, vayan a darme la razón y no encuentren en el fan art más que una especie de arte bajo, de baja calidad. Pero creo que vale la pena no hacerles caso por un momento y tomarnos estas preguntas sobre el fan art seriamente. Pero entonces también vale la pena cuestionarse. ¿Y desde cuándo existe el fan art? ¿Es realmente el fan art cosa de algo actual, del internet? ¿O el fan art lleva ya mucho tiempo existiendo, siglos y siglos? Si observamos a la historia, nos daremos cuenta de que la categoría de fanart es algo un poco más amplio y una palabra cuyo significado tiene unos bordes muy poco definidos. Porque si busco en el diccionario fanart, pues el diccionario más bien me va a decir como, no mames güey, esa palabra ni existe. ¿De qué rareza me estás hablando? Hola, soy el Emilio de la edición y me di cuenta de que el término fanart sí está incluido en el diccionario de Oxford. Sin embargo, si lo quieres revisar tienes que pagar su suscripción. Entonces haremos como que esto nunca pasó. Pero si tuviésemos que definir lo que es el fanart, entonces creo que se tratan de aquellas obras, al menos hablaré del caso de la ilustración porque eso es lo que yo soy, aquellas obras que funcionan como un homenaje de una historia que no nos pertenece. La historia no es nuestra.
y los personajes tampoco. Me temo que siguiendo esa misma línea lógica, si uno se pone muy avispado con esa definición, se dará cuenta de que el fanart lleva mucho tiempo existiendo en la sociedad, solo no se le reconocía como tal. Tienes por ahí a Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, sin ir más lejos. Un claro fanart a Dios, a la religión católica, y hoy lo recordamos como una de las mejores obras de la historia. La gente se forma para verla y todos dicen como, qué genial es Miguel Ángel. Y entonces cuando pongo esto en palabras, la Capilla Sixtina es un fanart sobre la Biblia, como que baja de categoría automáticamente y suena menos épico, suena menos genial, suena menos grandioso y empieza a sonar como algo que un fan tenía muchas ganas de hacer y que hizo. La cuestión aquí es la siguiente: esto no se trata de si la Capilla Sixtina es una obra de arte valiosa o no, sino que, apegándonos a la definición de lo que podría ser un fanart, la Capilla Sixtina podría encajar ahí. Después de todo, Miguel Ángel no escribió la Biblia, ni se le ocurrieron todos esos personajes. Él, a modo de homenaje, gracias a un sistema de mecenazgo, creó una obra a partir de una historia que no le pertenece a él, que no la inventó él, pero lo que sí inventó fue la pintura. La pintura en la Capilla Sixtina no existiría sin él. Parece ser que el dibujante, el artista, no solamente pinta o dibuja cosas y ya, sino que dibuja sobre historias. Hay una historia detrás de la Biblia y hay una historia detrás de muchas otras obras. Me da la sensación de que el fanart sea visto como arte de alta categoría o de baja categoría. Siempre ha sido una constante en el dibujo y en la pintura, en el arte. Siempre hemos hecho obras sobre historias que en realidad no nos pertenecen. El artista, a pesar de que no escribe, tiene una estrecha relación con las historias, con mostrar algo de la experiencia humana o de la experiencia en la naturaleza o de la experiencia en el espacio. Cuando uno dibuja, por decirlo de alguna manera, siempre dibuja sobre algo, acerca de algo. Lo que se dibuja se trata de algo. Parece que existe una íntima atracción que sentimos por las historias. ¿Pero por qué? ¿Por qué fijarnos en cosas ficticias que no sucedieron en el espacio o en la Edad Media? O aún más extraño, ¿por qué fijarse en historias que no nos sucedieron a nosotros? Que a pesar de que fueron reales, no tienen realmente nada que ver conmigo. Y me he dado cuenta de que seas artista o no, las historias siempre son latentes en nuestra vida. Cuando hablas con un niño pequeño, te darás cuenta de que ellos no pueden parar de hablar. Y entonces si tú a un niño pequeño le preguntas cómo estuvo su día o qué hizo el día de hoy, te va a empezar a responder como diciendo, y entonces jugué con la pelota, y entonces salí a correr, y entonces jugué con los legos, y entonces me puse a ver la televisión, y no puede parar de contarte su historia. Esa es la forma más natural en la que nosotros estructuramos a nuestra vida, como una historia. Y entonces pasó esto, y entonces pasó esto, y luego esto, y luego esto. Una sucesión de eventos. Las historias son la forma más orgánica que tenemos para darle sentido a nuestras vidas. Por eso son tan importantes para nosotros. Eso es lo hermoso de ese "y entonces", es la belleza que hay detrás de unos puntos suspensivos. Uno pensaría que cuando dejamos de ser niños ya no nos contamos historias fantásticas, pero eso es una vil mentira. La historia, como una percepción de la realidad, en ocasiones es tan fantástica como una mentira, como una ficción. Piensa en tu día a día. Si bien hay cosas que recuerdas, cosas que hiciste hoy, detalles de tu vida diaria, hay otros detalles que decides omitir. Hay otras cosas que no te cuentas, ya sea porque no te diste cuenta o incluso porque no quisiste darte cuenta. No es nuestra intención percibir de esta manera a la realidad, es que más bien no podemos percibir a toda la realidad. Estamos tan inmersos en algunos detalles que simplemente no vemos otros. Hay cosas que simplemente no vimos porque no pudiéramos, sino porque no quisimos ver. Y es que no me interesa si existen modos más eficaces y realistas de percibir a la realidad. Eso sería demasiado aburrido. La comida, el agua, el sueño, todas esas cosas, si bien sí nos sirven para hacer posible a la vida,
son las historias por las que decidimos seguir viviendo. No es que solo nos gusten las historias y ya, sino es que las necesitamos. No nos contamos historias de forma caprichosa porque querramos, es que simplemente no nos queda de otra. Y si bien esta forma de percibir a la realidad, contarnos historias, puede parecernos algo muy poco racional, ficticio y hasta incluso se puede caer en mentiras, es que las necesitamos. Porque ahí también se encuentran cosas valiosas como motivos para vivir. El amor, el odio, el miedo, la esperanza, el dolor, la tristeza, la pasión, son motivos para seguir viviendo. Y en lo que respecta al fanart, es posible que encontremos algo de nosotros mismos en las historias de otros. Más allá de sentirnos identificados, nos sentimos mirados. Al ver una película, o leer un libro, o escuchar una canción, podemos encontrar a sus personajes algo de nosotros. Miramos algo de nosotros en esas historias, y al mirarlo, nos miramos desde fuera, y nos miramos sin odio, sin repudio o sin culpa. Y al hacer eso podemos llegar a entendernos. Dibujando es como se le da sentido a esas historias, sean reales o no, porque una cosa es simplemente ver una obra. No sé, sentarte y apagar tu cerebro al ver una película, verla y ya. Pero al dibujar, lo que tratamos de hacer es ver lo que vimos, de examinar qué fue lo que contemplamos, qué fue lo que sentimos, qué encontramos de nuestra parte íntima en el exterior. Fanart u obra original, al dibujar nos damos un chapuzón en esa cosa que vimos, en esas cosas que observamos. Y creo que ahí es en donde se encuentra el secreto para hacer un buen fanart. Es nuestra capacidad que tenemos para ser observadores. Si lo que queremos es hacer un buen dibujo original, tenemos que ser observadores con nuestra propia historia. Observar esos detalles que encontramos en nuestra propia historia, en nuestra cotidianidad, en las cosas chiquitas que vemos en el día a día. Pero si se quiere hacer buen fanart, del mismo modo tenemos que ser observadores con las historias de otros, con las películas de otros, con la música de otros, y observar qué fue lo que vimos allá afuera, en el exterior, de nuestro mundo interior, de lo íntimo. Y es de esta manera en la que nos involucramos en el acto de la creación. No creamos a partir de la total nada, sino que decidimos prestarle atención a los detalles. Y creo que eso es lo hermoso del fanart. Hagas dibujos originales o no, uno necesita observar, prestar atención, ver qué de nuestro mundo interior extrañamente se encontró afuera. Sí, pienso que eso es lo bonito de hacer fanart, porque sean historias de otros o la nuestra, no dejan de ser menos valiosas. No nos interesa si son realidades o mentiras, ficciones, fantasías o el mundo real, ¿qué importa? Lo que importa es que encontramos algo verdadero y honesto en esas cosas, en esas películas, en esos cómics, en esos libros, en esa música. Hay una sustancia que se siente como que la vida tiene sentido, como si las cosas que nosotros sintiéramos y percibiéramos en el día a día se confirmaran. Y nosotros, en lugar de ver a la película, es como si la película nos viera a nosotros, nos mirara de regreso. El fanart es poder involucrarse con eso, con esa parte íntima de nosotros que encontramos en el exterior. Para hacer buen fanart, uno tiene que sincerarse con uno mismo, para poder escarbar un poco en nuestra propia historia para ver qué de parecido hay en lo mío con lo de allá afuera, y así poder sentirnos entendidos, comprendidos. No es que al hacer fanart entendamos a la obra, es que más bien al hacer fanart observamos cómo es que la obra nos entendió a nosotros. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Por favor, si encontraste un poco de valor, dale like o suscríbete. Incluso para apoyarme puedes meterte a mi canal y buscar el trend.
ya que es posible que esté en los shorts. Considerando que es un reel, pues dije, ¿por qué no subirlo también a YouTube? Una disculpa si esperabas encontrar un tutorial o alguna clase de guía para dibujar mejor, pero creo que es más importante hablar de este tipo de cosas más allá de los tutoriales de técnica, porque creo que allá afuera en YouTube ya abundan demasiados tutoriales sobre la técnica. Encontrarás un mar de tutoriales sobre cómo dibujar bien. Entonces, creo que esa conversación tal vez yo no tengo mucho que aportar, pero para reflexionar sobre el fan art, bueno, creo que ahí sí tengo un par de cosas que decir. Si quieres más reflexiones, repito, suscríbete, dale like y mira qué puedes encontrar en mi canal. Tal vez ahí haya algo que te llame la atención. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video hasta el final.